Soy el padre Antonio de la parroquia de San Mateo en Elephant and Castle, Londres. En el primer vídeo de esta serie titulada ¿Quién es Jesús?, os hablé de las fuentes para conocer al Jesús histórico. Vimos que hay cantidad de fuentes, unas dentro de la Biblia y otras no. Unas de partidarios favorables a Jesús y otras de historiadores contemporáneos a Jesús, pero que no simpatizaban con su causa. En este segundo vídeo vamos a ver algunos datos históricos de la vida de Jesús. Empecemos por el problema del calendario. En el siglo VI, concretamente en el año 525, el monje Dionisio el Exiguo comenzó a calcular los años a partir del nacimiento de Jesucristo. Después, este calendario se generalizó en Occidente y es la datación que usamos hoy. El año 2020 en realidad son 2020 después de que naciera Cristo. Solo que el monje Dionisio cometió un error en su cálculo de al menos 5 años. Hoy sabemos que Jesús nació en realidad en el año séptimo o sexto antes de Cristo. Nació en Belén de Judá, aunque su familia vivía en Nazaret, a unos 125 kilómetros al norte. Allí en Nazaret creció Jesús. Era una población pequeña, de no más de 500 habitantes. De la etapa que transcurre entre su nacimiento y el comienzo de su predicación a los 30 años, solo tenemos un dato, y es que tuvo una vida normal, sin más detalles. Pero esto ya son algunos datos. Significa que seguramente aprendiera la profesión de su padre, como hacía todo el mundo en la época. Su padre era un artesano, posiblemente carpintero y herrero, que era una profesión que entonces se ejercía conjuntamente. Posiblemente Jesús aprendió esta profesión y de su trabajo no abastecía solamente al pequeño Nazaret, sino también tendría que buscar vender su artesanía en otros sitios, probablemente en la cercana Séforis, la ciudad grande más cercana y la más grande de toda la región de Galilea. Para el comercio allí, seguramente, debería hablar algo de griego, pero su lengua no era el griego, sino el arameo, un dialecto del hebreo que era la lengua común de todos los judíos de su época. Jesús seguro que también había aprendido hebreo, que era la lengua que se usaba para orar, tanto de forma individual como pública. Y sabemos que tuvo una formación religiosa bastante profunda. En el año 28 después de Cristo sucede un hecho clave. Jesús recibe el bautismo de manos de Juan el Bautista. Jesús tenía entonces entre 33 y 35 años. Y comienza ahí una intensa actividad pública en Galilea y los territorios vecinos. De este periodo los evangelios recogen algunos datos de la actividad de Jesús, que en realidad duró 3 años y fue muchísimo más extensa. Pero tenemos lo más importante. El resto lo transmitieron los apóstoles de forma verbal y permaneció en la predicación y la vida de la Iglesia. Pero durante este tiempo, durante estos 3 años, sabemos que Jesús se hizo muy famoso. Sabemos que a veces congregaba multitudes de miles de personas para oírle predicar y para que les curase para los milagros, que a veces hasta resultaba difícil oírle. Imaginaos, si Nazaret tenía solo 500 personas, ¿qué sería reunir una multitud de 3.000 personas? Jesús crea entre sus seguidores varios grupos de discípulos. Además, eligió 12 apóstoles, un círculo más íntimo, más cercano de amigos de Jesús, con los que dedicaba más tiempo. Les explicaba más detenidamente su mensaje, y a ellos también les dio instrucciones para después de su resurrección. Pero junto a su fama, crecía también el odio contra él, sobre todo de algunos líderes religiosos judíos que le percibían como una amenaza a su estatus y a sus privilegios. El domingo 2 de abril del año 30, Jesús baja hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Jesús realiza un acto profético importante, la limpieza del templo. Entra en el templo de Dios y echa a todos los comerciantes que comerciaban allí, invitados por el sumo sacerdote y previo pago al mismo, y comerciaban allí dentro del templo con todo tipo de mercancías. Este hecho, la limpieza del templo, genera una doble respuesta. Por un lado,
el sumo sacerdote lo interpreta como un reto inaceptable y directo a su persona. Por otro lado, la gente, que pensaba como Jesús que aquello de los mercaderes dentro del templo era inaceptable, le aclama como profeta, como rey, como Mesías. Le aclaman con palmas y con ramos por hacer un gesto tan valiente y tan profético. Y esto enfureció aún más, si cabe, al sumo sacerdote, que ya en ese momento se decide a terminar con Jesús cuanto antes. Aquellos días la ciudad de Jerusalén se llenaba de peregrinos, miles y miles de personas que habían venido a celebrar la Pascua, y la tenían que celebrar allí, dentro, en la ciudad de Jerusalén. El sumo sacerdote quiere localizar a Jesús para matarle, pero no sabe dónde se hospeda con tanta gente. Hasta que uno de los discípulos de Jesús le traiciona y le dice dónde está hospedado Jesús. Los acontecimientos se precipitan el jueves 6 de abril. Jesús da instrucciones a sus discípulos para ir a Jerusalén y preparar la cena de la fiesta de la Pascua. Terminada la cena, Jesús es arrestado. Entonces es procesado, primero por la autoridad religiosa que lo condena a morir. Pero como no es posible darle muerte sin permiso del gobernador romano, Poncio Pilato, le llevan ya de madrugada el viernes 7 de abril a que vea al gobernador para condenarle. Tras un largo proceso, consiguen permiso del gobernador para asesinarle, previa tortura. Jesús murió por crucifixión el 7 de abril del año 30. Los discípulos recogen el cuerpo y lo ponen en la tumba provisional, que es sellada. Era el viernes por la tarde, que para los judíos era ya la vigilia de la fiesta de la Pascua, y no podían enterrar entonces hasta el domingo. Cuando llegan el domingo, día 9 de abril del año 30, para poder ya enterrar debidamente el cuerpo de Jesús que se había dejado allí con prisas, se encuentran con que no está. Primero piensan que lo han robado, pero durante los siguientes 40 días se les aparecerá Jesús, resucitado, no vuelto a la vida anterior, sino a una nueva forma de vida. En el próximo vídeo exploraremos si es posible que Jesús resucitara de verdad o si cabe la posibilidad de que fuera solo un cuento.